Nos estuvo aclarando algo en la última reunión el Señor. Vieron que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero por ahí nunca nos preguntamos por qué no podemos tener seguridad en el ser humano, por qué no podemos confiar en el hombre. Y bueno, tuvimos esa respuesta de parte del Señor, porque no se puede confiar y tener seguridad en lo humano, y esto es en todos nosotros que estamos acá, en nuestra naturaleza humana, porque el hombre es muy volátil, es muy cambiante. Es parecido al dólar, decíamos. Lo que pasa es que el dólar va solamente para arriba, pero la volatilidad del hombre nos lleva hacia lo más alto y hacia lo más bajo. A veces agarramos a alguien y lo exaltamos hasta allá arriba y después lo llevamos hasta el infierno, hasta lo más profundo. El hombre es muy cambiante y pasa de la alegría al enojo en un pestaneo. Sus pensamientos son cambiantes. Uno hace un arreglo con alguien y luego cambia todo, la relación, porque ya no piensa como pensaba antes. Por eso es que no se puede confiar, por eso es que no se puede tener seguridad, porque hay una variación tremenda en el estado de ánimo que lo lleva a estar pum para arriba o lo lleva a estar pum para abajo. Eso opera en los pensamientos operan en nuestras acciones. Y bueno, vemos una constante que, pero si vos me dijiste, sí, yo te dije, pero ahora no te digo nada. Sí, yo pensaba, pero ahora no lo pienso más. Por eso que las relaciones se hacen difíciles por la volatilidad del hombre, como están cambiantes sus pensamientos, y claro, como van cambiando los pensamientos, van cambiando sus decisiones, en sus acciones. ¿Y por qué podemos tener seguridad en Dios? ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él es inmutable, porque en Él no hay sombra de variación. Lo que nosotros estamos leyendo acá, hay detalles de cosas que Él dijo que Él las hizo antes de la fundación del mundo, y la ciencia tiene huesos, restos óseos y tantas cosas que prueban de la existencia en la tierra de millones de años, y es verdad, porque en Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra, después dice punto aparte y la tierra se volvió desordenada y vacía y nosotros no sabemos cuántos millones de años pudieron haber pasado. Lo cierto es que la gracia nos fue dada antes de la fundación del mundo y nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y a los que escogió, a estos llamó y los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. O sea, lo dijo hace muchos millones de años. Y todas esas cosas que el Señor dijo hace muchos millones de años siguen permaneciendo inmutables. Porque Él no cambia la forma de pensar. Él no cambia su amor, no se ve modificado su sentir por las cosas que van pasando en el mundo, por las cosas que digan o hagan los hombres. No hay forma de que Él pueda variar. Por eso podemos confiar en Él, que cuando Él hizo una promesa, no se puede dudar por incredulidad que no la vaya a cumplir. Se ve que Abraham entendía algo de esto. Y teniendo 100 años, su mujer estéril y vieja encima, le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y él sin dudar le dijo amén. ¿Por qué? Porque sabe que lo que Dios dice, no hay manera de que después diga, no, mirá, me arrepentí, ahora cambié la forma de pensar. Por eso podemos tener seguridad y confianza en el Señor. Porque Él no ha cambiado y no cambiará en nada. Pero luego vimos un hombre que en la tierra fue igual que Él, y me estoy refiriendo a nuestro Salvador, al Señor. Cómo se condujo como ser humano acá en la tierra, con un cuerpo humano. Si fue tentado en todo, es porque fue tentado conforme a nuestra naturaleza. Y sin embargo, Él se manifestó inmutable, no hubo en Él sombra de variación. ¿Por qué? Y porque nos contaba Isaías capítulo 11, verso 2, dice que el primero que estaba lleno del Espíritu de Dios, como debemos estar nosotros, llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando uno está lleno del Espíritu de Dios? No juzga por lo que ven sus ojos, ni argumenta por lo que oyen sus oídos. Lo único que le interesa es mantenerse firme en la fe para no moverse de la verdad y del amor.
no va ni para un lado ni para el otro, sino solamente se mantiene firme en la verdad. Y nosotros, por causa de la fe, porque no andamos por vista, sino que andamos por lo que creemos, y lo que creemos es la verdad, podemos conducirnos en esta tierra de la misma manera. De ahí que Dios pueda confiar no en nosotros humanamente, sino confiar en la obra que Él hizo en nosotros. Que Él pueda saber que no estamos juzgando por lo que ven nuestros ojos, ni estamos argumentando por lo que me dijeron, que me contaron, que lo vieron, que el otro le dijo, sino que lo único que nos importa es estar firme en la fe para movernos en la verdad y en el amor. Y ahí es cuando Dios va a empezar a confiarnos cosas. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, por eso que lo miramos a Dios inmutable. Por eso podemos confiar y tener seguridad en Él. Vimos a un hombre que también podemos confiar y tener seguridad en Él. Y nos miramos nosotros. Y el Señor nos dijo que nos hizo como Él. Y que nosotros podemos alcanzar el desarrollo del amor y el desarrollo de su carácter. Porque el problema del ser humano está ahí, en su carácter. Puedes sanarte de una enfermedad y ser el mismo. Puedes caerte, levantarte y seguir siendo el mismo. El milagro más grande del cual nosotros podamos contar no es que te sane de una enfermedad o que te quite una fiebre, sino que en tu interior se desarrolle la vida de aquel que los cielos y los cielos de los cielos no lo puedan contener. No hay milagro más grande que ese. El milagro más grande que existe es que la vida de Dios se pueda desarrollar adentro de nuestro corazón, y esto es verdad, no estamos inflando palabras. Pero mientras ese proceso se va llevando a cabo, de alguna manera, Él sabe que somos seres humanos. Está bien, somos hijos de Dios, está bien, pero usted entiende lo que le quiero decir. Él sabe que todavía estamos en esta naturaleza humana, si quiere se lo digo así. Pero Él sabe que somos seres humanos y que estas cosas no se logran de la noche a la mañana. El proceso a nuestra madurez no es algo que se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, acá dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá imitar no es ser un actor y copiar los gestos y las formas que otro tiene. Acá ser imitador, ya lo hemos explicado en una oportunidad. Ser imitador es mostrar la vida de Él, es manifestar la vida de Él, es ser la expresión de su carácter. No es simplemente estudiar a alguien para copiar sus gestos. Y Él quiere que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Decíamos que esto no se logra de la noche a la mañana. Y también hay que entender que ser cristiano no es hacer 3 viajes por semana a la iglesia para estar en el culto. Es mucho más que eso. Necesitamos que se desarrolle nuestro carácter. Primero, ¿qué garantía tenemos que nuestro carácter, o sea, el carácter de Cristo me refiero, ¿qué garantía tenemos que el carácter de Cristo se va a desarrollar en nosotros? Confianza y seguridad en que Él dijo que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Necesitamos estar firmes en la fe, no movernos de la verdad y del amor y dejarlo a Él. Cuando menos te quieras acordar, te van a pasar cosas que te vas a manifestar de una manera que te vas a dar cuenta que estás creciendo, que no estás pensando igual, que estás siendo diferente. A mí me pasa. Me dice, ¿usted, pastor, todavía no comete errores? Sí, pero no soy el mismo de antes. No trato con los errores de los hermanos de la misma manera que antes. Yo me doy cuenta que estoy diferente y a veces hablo con ustedes y me sorprendo y los veo que están diferentes. Hacía mucho tiempo que no lo veía al pastor Richard Gutiérrez de Uruguay. Y la última vez que vine me sorprendió porque lo vi muy diferente. ¿Todavía el pastor Richard no comete? Sí, pero lo vi muy diferente. Significa que la obra que Dios comenzó en la vida de todos nosotros, Él la va a perfeccionar y no tenemos que dudar por incredulidad. Solamente necesitamos mantenernos firmes en la fe. Hoy me decía alguien, estoy tan mal, pastor, estoy tan hundido en lo profundo, hace tanto que no voy, lo único que necesitas es estar. Vos fíjate aquel que le dijo el Señor, tiene nombres de que vives y estás muerto. Se lo dijo el Señor.
No un hermano que no sabe si está bien o está mal espiritualmente. El Señor se lo dijo. Estaba muerto, Dios lo revivió y ahora estaba muerto otra vez. Tienes nombre de que vive y estás muerto, pero es la primera obra. ¿Y cuáles son las primeras obras? Venir, afirmarte primero, afirmarte en la fe, creer que Dios puede hacer el milagro y revertir cualquier tipo de situación. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente estar firme en la fe. ¿Por qué firme en la fe? Porque la firmeza en la fe te va a llevar a abrazarte, a asirte de la palabra de vida y del amor de Dios. ¿Querés estudiar y querés recibirte rápido? Sí, no te juntes con los vagos. No te juntes con los que están desesperados porque quieren salir y caminar. ¿Te querés recibir enseguida? Sí. Bueno, juntate con los que quieren hacer lo mismo. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? ¿Querés aprender? Sí. Juntate con los ganadores, no te juntas con los que se fundieron. Queremos crecer en esta vida espiritual, queremos revertir cualquier tipo de situación en la que consideramos que nos hemos metido, sí. Y bueno, afirmate en la fe. Y no antes por lo que ves ni por lo que te dicen. ¿Por qué? ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque el diablo te va a volver loco con eso. Y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque debes estar firme en la fe y decir como dijo Jesús: vete, Satanás, al Señor tu Dios servirás, a Él solo honrarás. Terminamos acá. La terminamos acá. Yo necesito crecer, necesito salir del lugar a donde me metí. Pero vos sabés que me dicen: no quiero saber nada, no me interesa, no me venga con esas cosas. A mí no me venga con esas cosas. El Señor habló en el culto anterior y el Señor está viendo el diablo envenenado y está gozándose de verte y decir: este es mi hijo, mi hija amado, en quien yo tengo. Mirá vos, no le pueden, está bien, Dios no habla así, ¿no? Hablamos nosotros mal así, ¿no es cierto? No le pueden meter cartucho, no le pueden hacer comer basura. Déjame, vas a ver cómo le lleno el corazón de basura. Ve. Y el Señor le permite. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque la fe te va a llevar a agarrarte de la verdad. Porque no va a cesar el enemigo de hacer que argumentes y que juzgue por lo que ves y argumentes por lo que oigas. ¿Para qué? Para que con esa tentación arrastrarte de la verdad y del amor. Y es solamente la fe lo que te puede mantener firme en la verdad y en el amor. ¿Amén? Pero necesitamos desarrollar su carácter. Pero tenemos que confiar solamente que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No pienses cómo lo va a hacer. Él lo va a hacer porque tiene poder para hacerlo. Y explícame cómo lo va a hacer. No te lo puedo explicar. Simplemente puedo creer. A veces por ahí tampoco lo puedo entender, pero no dudo por incredulidad de que Él lo va a hacer. Pero el desarrollo del carácter no depende de ir a la iglesia. Depende de ir a la iglesia y de estar firme en la fe. Principalmente de estar firme en la fe. Necesitamos desarrollar el carácter de Dios, pero mientras eso sucede, en la realidad, en la práctica, muchas veces vamos a hacer cosas que no reflejan a Dios. Muchas veces nos van a pasar cosas y vamos a hacer cosas que no reflejan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae desánimo, eso trae ese sentir de querer darse por vencido. Eso trae principalmente los que son de Dios y aman a Dios, una autocondenación que dice: no, yo para qué voy a seguir. Pero tenés que saber que no porque vos piensas así, Dios piensa igual. Porque Dios piensa diferente. Dios mira las cosas diferente, las mira de otra manera. ¿Por qué? Porque Él no nos ha puesto para ira, Él nos ha puesto para alcanzar misericordia y punto. Y no tenés que moverte de ahí. Al escritor de los Hebreos le dice: pero lo que gustaron de la palabra de Dios y la rechazaron, le espera una horrenda expectación de juicio. Pero respecto a vosotros estoy persuadido de mejores cosas que pertenecen a la vida. Por otro lado también, Él no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para alcanzar misericordia. Él mira otra cosa, no mira lo que nosotros miramos. ¿Qué cosa mira? Que alcancemos esto que acabamos de leer acá. Ser imitador de Dios como hijos amados. Gloria a Dios.
Y no es copiar a nadie, es ser semejante a Él. Es muy diferente el hecho de copiar como un actor que imita a otro a manifestarse semejante a Él. Eso es lo que la palabra significa ser imitador de Dios. Es manifestarse como Él es en medio de un mundo impío. Eso es lo que Dios quiere. El ser semejante tiene la idea de ser como Él es. ¿Y qué es lo que entendí esta mañana cuando el Señor me habló? Que Dios se manifiesta y Dios se refleja a nosotros de dos formas. Se refleja y se manifiesta, o se ha reflejado y se ha manifestado a la tierra, primero como un Dios creador y segundo como un Dios restaurador. Lo vemos en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y no vino y le metió una patada e hizo otros cielos y otra tierra nueva que lo podría haber hecho. No, Él se manifestó como un Dios creador y luego se manifestó como un Dios restaurador de lo que está roto, arreglador de lo que está destruido. Y cuando hablamos de ser imitadores de Dios como hijos amados, es manifestarse como Él es en este sentido, como un Dios creador y como un Dios restaurador. Al hombre también lo creó, pero luego el hombre pecó y espiritualmente murió y luego se manifestó en toda la Biblia como un Dios restaurador. En estos dos aspectos, Dios crea, Dios restaura. Hace siempre que las cosas cobren vida y siempre arregla lo que está destruido. Él creó la santa ciudad de Jerusalén y fue arrasada y fue destruida y luego se manifestó como un Dios restaurador de la santa ciudad de Jerusalén. Y tenemos que mirar esto en nuestra relación, porque Dios no quiere que nosotros pensemos que manifestarnos como Él es que yo pueda manifestar bondad, misericordia para que todos me vean y que digan, mirá, Paulito, cómo manifiesta esto. No es para que otros lo vean, es para asistir al necesitado. Porque si yo voy a manifestar la misericordia, es para manifestársela al que me ofendió. Si yo voy a perdonar con el objeto de restaurar al que me lastimó. Si yo pago con el bien el mal, es para que el que me hizo el mal vea que existe algo diferente. En este sentido es que Dios nos habla hoy, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. En el sentido en estas dos cosas, en la cual Dios se manifestó a nosotros, como un Dios creador y como un Dios restaurador. Porque uno de los problemas más grandes, y esto pasó por muchos siglos y edades, no es nuevo, que cuando alguien comete un error, encontrás mucho más que tratan de destruirlo y despedazarlo y pisarle la cabeza que extenderle la mano para levantarlo. Hay ejemplos bíblicos. Onésimo estaba con Filemón y le robó y Filemón estaba enojado y este se escapó y terminó preso y Filemón debe haber dicho, bien hecho, ¿viste? Porque el que las hace las paga. Estaba acá, escuchaba la palabra, estaba con nosotros, participaba con nosotros, comía como me vino a robar, ¿me entendés? Este va a terminar en el infierno, ahora ¿sabe qué? Cayó preso, bien hecho, se sabía, otra cosa no le podía pasar, pero ignoraba que el inútil había caído preso en las manos del apóstol Pablo. Y cuando cayó en las manos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo transformó en útil al inútil. Y cuando lo entendí, nunca jamás me olvidé de eso. Porque dije, qué tremendo desafío. Porque el 99% de las personas lo acusan a Onésimo. Y el elegido, el escogido, el enviado de Dios, el que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, se manifiesta como un creador, un dador de vida y un restaurador de lo que está roto.
lo tomó a Onésimo, al inútil, y lo transformó en útil y lo vuelve a insertar en las filas de Filemón, y todavía tiene que tomarse el trabajo de explicarle a Filemón. O sea, no lo querés perdonar, te debe algo, bueno, ponele a mi cuenta. No te olvides que vos también me debés y yo todavía no te cobré. Recibilo como a mí mismo. Pero ¿cómo lo voy a recibir? A este como si fuera que te recibo a vos. O sea, es difícil de entender. Cuando se tiene entendimiento en la palabra de Dios y no se conoce nada del amor de Dios, esto es imposible de entender. Pero ser imitador de Dios, no podemos no hablar sino de su amor. ¿Por qué? Porque Dios es vida y Dios es amor. Cuando Dios es vida, es generador de vida, y cuando Dios es amor, es restaurador de aquella vida que Él quiere que se manifieste. Porque si nosotros llegamos a manifestarnos como imitadores de Dios, es porque se ha desarrollado nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Y si el carácter de Cristo en nosotros se ha desarrollado, no se ha desarrollado por las veces que hemos obedecido, sino por la cantidad de veces que hemos fallado, y Dios vino al lado nuestro a restaurarnos y a animarnos en nuestro desánimo y a quitarnos nuestra culpa y a confirmarnos en su llamado para que sigamos adelante y la obra de Él continúe. Podemos decir confiadamente que Él es nuestro hacedor, pero es también nuestro perfeccionador. Y si miramos nosotros en el contexto de este verso que leímos, dice exactamente lo mismo, porque dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, verso 1. El verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Ahí qué sucedió cuando Cristo nos amó y se entregó por nosotros? ¿Qué sucedió? Que nos dio vida. Eso dice el verso siguiente. Ahora, ¿qué dice el verso anterior? El verso anterior dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el objeto de ser benigno? ¿Cuál es el objeto de ser misericordioso? ¿Cuál es el objeto de perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo? Restaurar. Entonces, ¿en qué nos está diciendo que seamos imitadores de Dios? En que nos manifestemos o que tengamos ya por la fe la intención de hacerlo, aunque no nos salga, valga el intento de hablar y saber que de nuestro interior salen ríos de agua viva, y cuando alguien acepta a Cristo y lo bautizamos, hemos resucitado en el nombre de Jesús, y por el poder de Cristo operando a través de nosotros hemos trasladado de la muerte a la vida a un hombre. Pero que cuando ese hombre erró, estamos nuevamente al lado de él para restaurarlo, para animarlo, para fortalecerlo, que siga adelante. Y si se pierde, se perderá por responsabilidad de él, pero no por falta de asistencia mía. Esto a veces se hace difícil de entender. Una cosa es que yo diga, déjalo que se pierde, y otra cosa es que yo trabaje para que no se pierda. Y si se pierde, que se pierda solo, pero no por falta de mi asistencia, no por falta de la manifestación de mi bondad, de la misericordia, del perdón. Si se pierde, se perderá porque rechazó la misericordia, el amor, el perdón, pero no porque le faltó la asistencia. Gloria a Dios. Él hizo, mirémonos ahora desde este punto de vista. Él hizo algo por nuestra condición. Éramos pecadores y ahora somos justos. Bueno, Él hizo algo por nuestra condición. Pero Él hizo, estoy hablando de tiempo pasado, Él hizo algo por nuestra condición. Ya somos justos, ya lo hizo. Pero Él hace algo, tiempo presente. Él hace algo por nuestra perfección. Se lo leo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No dice teníamos, dice tenemos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
la misma palabra, abogar, interceder, defender. Así que Él vivió, murió y resucitó para que nosotros tengamos vida. Y sigue trabajando por nosotros hoy, porque dice, viviendo siempre para interceder por ello. Por eso puede salvar perpetuamente. ¿Pero a quién? A los que se acercan, no a los que no vienen, a los que se acercan. Hoy yo le decía a este hermano, ¿qué necesitas? Acercarte. No alejarte como hizo Adán cuando pecó, acercarte como hizo David cuando pecó, que fue a buscar a Dios. Y alcanzó la justicia de Dios que es por la fe. Y la obra de Dios continúa en él. En este sentido es que Dios dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, en hacer algo por la condición de las personas. Y en hacer algo por la perfección de un hermano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué significa? Que yo también puedo ser un abogado de tu causa y que yo también puedo vivir para interceder por vos, para que vos alcances el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en eso me estoy manifestando semejante a Él. Él intercede por nosotros ante el Padre y yo intercedo por mi hermano ante el Señor. ¿Qué estoy haciendo? Ser un imitador de Dios como un hijo amado. Un hijo amado, ¿qué hace? Ama. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Por eso dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Porque ¿qué sucede cuando nosotros gustamos el amor de Dios? Terminamos amándolo a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos ser semejantes a Él? Porque somos hijos amados. En este sentido, dice, anden en amor como el Señor anduvo en amor e hizo algo por nuestra condición. Por otro lado, sean benignos, misericordiosos, compasivos, perdonando. ¿Para qué? Para hacer algo también por la perfección. Esa palabra me despertó hoy. Esa palabra me despertó hoy. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y abrí los ojos y escuché, porque Él vive para interceder por nosotros. Y ahí me di cuenta cómo podía unir una cosa con la otra. Y como siempre, me senté esta tarde y empecé a mirar y a tomar apuntes. Y bueno, no podía cerrar hasta que el Señor me hizo entender lo que estoy hablando ahora. Es sencillo, pero es claro. Y yo sé que todos lo entendemos. Y los únicos que se van a entregar a esto que por la fe entendemos, son los que se mantienen firmes en la fe. Siempre miramos ser imitador de Dios como hijo amado. Bueno, tenemos que manifestar el amor, tenemos que ser buenos. Sí, está bien, pero no para que te vean y digan qué espiritual que sos, sino para que asistas al necesitado, sino para que hagas algo por la condición del hombre, para que hagas algo por la perfección del hermano. En ese sentido. Gloria a Dios. Cuando empezamos todos hemos sido, yo también fui un fariseo, acusador, que vivíamos por la ley y que pensábamos que con el pecado había que ser rígido, pero no entendíamos que al pecador no lo libra la rigidez de la ley, sino que lo libra el amor. Pero bueno, fueron las etapas. Un tiempo fuimos fariseos, pero hoy somos ayudadores de los necesitados. Uno cuando es niño piensa como niño y habla como niño, pero cuando comienza a crecer, comienza a abrirse la mente y comienza a ver otras cosas. En este sentido, Dios quiere que lo imitemos como generadores de vida, que en realidad lo somos.
Porque cuando le hablaste a alguien, aceptó, lo trajiste y lo bautizaste, lo resucitaste de los muertos. Fue el Señor, está bien, pero fue el Señor a través de tu vida. Y cuando fue el Señor a través de tu vida, es que tú dijiste por la fe, no, me voy a tomar el tiempo para hablarle la verdad, me voy a tomar el tiempo para que acepte. O sea, voy a hacer algo, tengo el anhelo, el deseo de hacer algo por la condición de esta persona. Y lo haces. Pero luego después lo ves desmayar y lo ves caer. Y después decís, ahora voy a hacer algo por la perfección de mi hermano, para que siga adelante. ¿Por qué? Porque quiero ser con él como Dios es conmigo. En eso, imitador de Dios. Y a mí me parece que ahí está todo. Hacer algo por la condición de las personas y hacer algo por la perfección de un hermano. O sea, ¿qué sale de ahí? Parecería como que en estas dos simples palabras resumimos todo lo que dice la Biblia, porque si miramos desde el Génesis para adelante, Dios siempre se manifestó así. Dios es un dador de vida, Dios es restaurador, pero también va a derramar su ira. Sí, claro que va a derramar su ira, pero a nosotros no nos puso para ira, sino que nos puso para alcanzar misericordia. Así que los que caen bajo la ira de Dios no somos los que estamos acá. No somos los que estamos acá porque no nos plantó, no nos trajo, no nos puso a nosotros Dios para ira. Nos trajo para alcanzar misericordia. ¿Y qué necesitamos nosotros? Afirmarnos en la fe para no dudar por incredulidad, que sea lo que sea, pase lo que pase, nos trajo para alcanzar misericordia y nosotros la hemos alcanzado. Pero qué importante entender, no solamente que quiere que lo imitemos como generadores de vida, sino que también quiere que lo imitemos como restauradores y arregladores de lo que está roto. Y muchas veces a nuestros amados hermanos le pasan muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y son pocos los que realmente están capacitados y animados. Porque abogar significa eso, venir al lado con el objeto de ayudar. Porque, ¿qué pasa? A Job lo quisieron ayudar, pero lo hundieron. Vinieron a consolarse con él, así dice la Escritura. Vinieron 3 amigos de Job a consolarlo y a condolerse. Y lo que menos que hicieron fue eso. Fueron consoladores molestos y en lugar de levantarlo, le pusieron el pie en la cabeza. Pero sin embargo a nosotros Dios nos está formando para que seamos verdaderos consoladores, porque en realidad cuando decimos que Cristo es nuestro abogado, cuando decimos que Cristo vive para interceder siempre por nosotros, también se resume en esa palabra, consolador. ¿Y cuánta necesidad tenemos de que en su amor y en su verdad nos consuele en las distintas situaciones que nosotros estamos pasando? Hay quienes pasan o están metidos en situaciones de las cuales no pueden salir y están tremendamente amargados, están tremendamente afligidos y están entregados porque están desanimados, sienten que perdieron todo, se culpan a sí mismos, se condenan a sí mismos porque de donde se metieron no pueden salir. Si supieran que puede aparecer la mano de uno de nosotros cuando están unidos en el lodo y extendérsela. Y saber que Dios es nuestro juez, pero yo te voy a tender la mano para sacarte del agujero. Después, todos compareceremos al tribunal de Cristo para que demos cuenta de nuestras obras. ¿Por qué? Y porque somos responsables delante de Dios de las cosas que decimos o hacemos. Pero eso va por cuenta y orden de Dios. Él quiere que nosotros lo imitemos manifestándonos como es Él, como un Dios creador y como un Dios restaurador. Él quiere que nos manifestemos como Él, como alguien que da vida, como alguien que hace algo por el perfeccionamiento de esa vida que vivió. Lo hizo con aquel que le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y lo dejó muerto? No. ¿Qué le dijo? Haz las primeras obras, haz esto, compra de mi oro refinado, bla, bla. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está haciendo?
el que lo creó, el que lo formó, el que lo hizo, el que lo estableció, el que le dio vida. Ahora vino al lado, sí, para retarlo. Sí, ponele, para retarlo, para exhortarlo, para decirle que está muerto por causa de sus obras, pero para decirle que estoy al lado tuyo y podés revertir esa situación otra vez, haciendo lo que yo te estoy diciendo que hagas. Vos hacés lo que yo te estoy diciendo que hagas y no te voy a volver a decir, tienes nombre de que vives y estás muerto. Vino al lado del que estaba muerto, revivió y se volvió a morir otra vez. Pero vino al lado con el objeto no de retarlo, sino de restaurarlo. Porque le dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro. Todavía no lo había borrado y estaba muerto. Tiene nombre de que vive y si está muerto. Si está muerto tiene que haber borrado su nombre del libro de la vida. Y le dice, al que venciere, o sea, vencé. Al que venciere, tenés todo para vencer. Al que venciere, tenés que vencer. Al que venciere, te he puesto para vencer. Al que venciere, no borraré, no lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque sé que vas a vencer. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque lo dice en ese contexto. Algunos lo usan para mostrar, mirá, va a borrar tu nombre del libro de la vida. No, te está diciendo otra cosa. Te está diciendo que no lo va a borrar. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenés todo para vencer. ¿Por qué? Porque sé que te estoy hablando, vas a entender, vas a hacer lo que te estoy diciendo, vas a corregir, vas a vencer. Y eso no va a suceder. Estoy persuadido de mejores cosas. Pero qué tremendo y qué glorioso. ¿Cómo es el Señor? Que a pesar de que le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto, no borró su nombre del libro de la vida. Pero tenía que hacer algo. Y eso que tenía que hacer, tuvo la oportunidad de tener la luz de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor se acercó al lado. ¿Y qué es eso? Abogar. ¿Qué es eso? Consolar. ¿Qué es eso? Interceder por, venir a ayudarlo. Y Dios quiere que lo imitemos en eso. Que lo representemos acá en la tierra. Como aquellos que hacemos algo por la condición del hombre. Y como aquellos que hacemos algo por la perfección del hermano. Qué tremendo. Y qué glorioso por un lado. Y qué tremendamente triste por el otro. Qué tremendamente triste por el otro. Porque muchas veces se cumple lo que dice ese Salmo 60 y pico por ahí, que dice, ¡Ea! ¡Ea! O sea, qué contento que estoy. Te hemos visto. Qué bueno, che. Estaba esperando tanto este momento. Te hemos visto. ¿Sabes qué? Ahora tu alma está en nuestras manos. ¿Y sabes qué? No pararemos hasta devorarte. Y no paran. Y no paran. Parece que hasta que no te vean chorreando hasta la última gotita de sangre, no van a parar. Pero esos no son imitadores de Dios. 2 hijos de Noé marcharon hacia atrás para ni siquiera ver la desnudez del padre. Pero un hijo de Noé la vio y la denunció y se llevó la maldición en su vida y en su familia. Porque Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos imitadores de Él. Dios quiere que lo imitemos en este sentido. Que hagamos siempre algo por la condición del hombre. Y que hagamos siempre algo por la perfección de un hermano. Y que podamos también hacer algo por la triste condición también de nuestro país. Porque, no sé, me decía un hermano, no sé si no fue el hermano de México, que me decía, de México venir a la Argentina es venir a un país que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque ni siquiera los argentinos saben el país que tienen. Es el 8º país más grande del planeta,
con una diversidad de climas y de riquezas incalculables e impresionantes. Y es tremendamente triste que el país esté en esta condición. Que cualquiera de nuestros vecinos, que ni siquiera tiene un 5% del territorio que tenemos nosotros y que se ganó con la sangre de lo que estuvieron antes, esté en esta condición. Pero ¿sabes qué? Somos la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué? Podemos hacer algo por esta condición. Y Dios puede mover a alguien y poner a alguien y meterle en la cabeza y en el corazón a alguien lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él puede inclinar el corazón de cualquiera. Y no estoy hablando de ningún partido político. Porque Dios puede agarrar a alguien de Cambiemos, a alguien de Frente por el Cambio, a alguien de La Libertad, a cualquiera. Dios puede agarrar a cualquiera e inclinar su corazón hacia donde Él quiera. Nosotros no nos interesan los partidos políticos. Lo único que nos interesa es que Dios haga algo por ese hombre que va a conducir los destinos de este país, para que pueda hacer algo por la condición triste y no merecida de este país. Y eso, ¿sabe qué? Está en nuestro poder. Eso está en nuestras manos. ¿Y sabes qué? Te voy a decir más. Vamos a orar ahora mismo por nuestra nación. Vamos a orar ahora mismo por nuestro país, porque yo no soy político ni quiero ser, pero soy argentino y me da mucha tristeza las cosas que están pasando. Y parece como que cada día se hunde más y más y más, porque ha caído en manos de gente impía. Pero por sobre todas las cosas siempre está Dios. Y nosotros tenemos el mandato de Dios de orar por las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y no estamos viviendo quieta y reposadamente, pero podemos orar para que vivamos quieta y reposadamente. Seamos imitadores de Dios. Hagamos algo por la condición, hagamos algo por la restauración también de este país. Y bueno, sabemos que los tiempos finales van a ser terribles, que se está preparando el escenario para el anticristo, pero también sabemos que le podemos pedir al Señor una vez, uno solito, un presidente que haga algo por la Argentina y que se pueda mostrar este país como realmente es. Tan solamente te pedimos uno solito. Después que venga el anticristo, que venga quien quiera. Pero Señor, te pedimos uno solito. Que tenga tu apoyo nada más. No apoyo de multitudes. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque un ejército acampe contra mí, puede no temer mi corazón si Él está conmigo. Así que vamos a ponernos de pie.